¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que, como ustedes saben, hago con mucho cariño para tratar de hacer un alto en la vida y reflexionar, aprender, escuchar algunos comentarios, leer algunas cartas, algunos testimonios de personas que nos invitan a tener una actitud positiva y de esta manera vivir mejor nuestra vida. Porque, como lo digo tantas veces, tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. Porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en nuestro camino. Y en esta ocasión quiero comenzar contándoles lo siguiente. En una ocasión fui a visitar al gerente de una fábrica y sus amigos me advirtieron cuando iba para allá que antes de que pasaran 15 minutos de estar platicando con él, ya me habría contado con rabia, enojo y tristeza un hecho que le había disgustado mucho. ¿Y qué creen? Así sucedió. Pocos minutos después de haber entablado conversación con él, me contó que en la Navidad anterior había mandado que le regalaran a cada uno de sus 33 empleados 3,500 pesos y que ni uno solo se había presentado ante él para darle las gracias. Este hombre llevaba ya 11 meses con ese disgusto metido en el alma y contándolo a todo el mundo. Yo, para consolarlo, le conté que en mi primera parroquia como sacerdote, durante la época de Navidad, envié a cada una de las familias de la parroquia una tarjeta, un calendario y una hoja fotocopiada con la oración de fin de año, y que ni siquiera una de todas las familias me respondió ni me dio las gracias. Pero aquel señor enfadado no se había tomado el trabajo de ponerse a averiguar por qué causa sus obreros no le habían dado las gracias. ¿Sería que consideraban que el sueldo que les estaba pagando no era suficiente? ¿O imaginaban que en Navidad un regalo como ese era totalmente normal? ¿O que le tenían tanto miedo por lo serio y regañón que era que ninguno se atrevió a venir a darle las gracias, no fuera a echarle en cara su regalito? ¿O que se imaginaron que ese obsequio lo hizo solo para descontarlo de los impuestos porque, como dice la gente, a veces cuando el río suena, significa que agua lleva? Lo más probable es que los empleados eran unos desagradecidos. Sí, no hay que empezar a buscar pretextos, sino hablar claramente. Lo más seguro es que aquellos empleados eran unos desagradecidos porque, como lo dijo el sabio Smiles, la gratitud es una planta que necesita mucho cuidado y es muy difícil encontrarla en el pueblo tosco y sin educación. Sin embargo, tantos meses de estar enojado por un desagradecimiento, tanto tiempo de estar amargándose el alma porque ni uno de los empleados se presentó para decir gracias, yo creo que este hombre tuvo un gran error. ¿Y cuál fue su error? Buscar como pago de su buena acción la gratitud de la gente. Y esto es una lamentable equivocación. Se nota que ese señor no conocía la naturaleza humana. Si hubiera tenido el pensamiento, la sabiduría que tuvo Cristo, hubiera actuado de una manera totalmente distinta. Te recuerdo que cuando Cristo sanó 10 enfermos de una enfermedad que ningún médico era capaz de curar, me refiero a la lepra, ¿cuántos de ellos volvieron a darle las gracias? ¿Qué nos dice el Evangelio? Solo uno, y ese no era judío. Y de los labios del Maestro Divino brotó en aquel día un triste comentario. ¿Y los otros 9, dónde están? ¿Por qué no han venido a dar las gracias? Seguramente que estas palabras que pronunció nuestro Divino Maestro las repetimos tú y yo muchas veces, sobre todo cuando pensamos que hemos hecho algún favor y no recibimos una respuesta de agradecimiento. Nos preguntamos, ¿dónde están los que los han recibido? ¿Por qué no se acercan a decir un muchas gracias?
Y ante esta pregunta, yo me preguntaría y también te preguntaría a ti, ¿podremos esperar más agradecimiento por nuestros pequeños favores que el que obtuvo Jesucristo? Si Él, siendo el Hijo de Dios, no recibió un muchas gracias de otros 9 leprosos, tú y yo, que somos personas ordinarias, ¿qué podemos esperar de los demás? Por eso, a propósito de esto, te hablo de un monumento sumamente extraño. ¿Por qué digo esto? Porque en África, un profesor que era muy exigente con sus alumnos, claro, con el fin de formarlos bien, se fue un día de paseo con ellos a una selva y por el camino le salió un tigre y se comió al profesor. Sí, aquel profesor que era exigente, pero para tratar de que sus alumnos crecieran bien formados. Aquellos alumnos, en señal de gratitud, ¿qué crees que hicieron? Levantaron en el lugar un monumento. Pero ¿sabes qué? Se lo levantaron al tigre. Y no te admires porque algo parecido van a hacer muchos de los que reciben nuestros favores y sacrificios. Nos van a pagar levantando un monumento de gratitud a quien trate de acabar con nosotros. Pero aquí lo bueno es que arriba está el que paga y paga siempre. Y a Dios nadie le trabaja gratis. Así que si lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Él, nada habremos perdido por más que la gente nos pague mal. Un gran apóstol decía a sus beneficiados, por favor, no me paguen ustedes porque si yo recibo la paga en este mundo, me puedo quedar sin la paga en el otro. Y corro el peligro de que se cumpla en mí lo que tanto temía San Pablo cuando decía, si lo que busco son alabanzas humanas, ya no seré buen seguidor de Cristo. Y es que el mismo Señor Jesús decía a los fariseos, ustedes no pueden recibir los verdaderos premios venidos del cielo, porque lo que buscan es ser alabados y recompensados por los demás. Mal negocio ese que no deja sin pérdidas y desilusiones, pero en cambio, quien solo espera sus recompensas del buen Dios, jamás quedará decepcionado, porque antes pasarán el cielo y la tierra que uno que trabaja por Dios quede sin recibir cuantiosas recompensas en esta vida y en la eternidad. Para que veas cómo es la naturaleza humana, te voy a hacer una pregunta. Si tú le regalaras 100 millones de pesos a un pariente, ¿podrías esperar de él algún agradecimiento? A lo mejor vas a decir, yo creo que sí. Pues mira, Carnegie, este hombre famoso, antes de morir, le dejó en herencia a un lejano pariente 100 millones. Y si Carnegie hubiera salido de su tumba poco tiempo después de su entierro, se habría escandalizado al ver que su pariente lo estaba maldiciendo, porque había dejado para obras de caridad 3,000 millones y en cambio a él no le había dejado sino 100 millones. Así es la naturaleza humana y así será siempre. Y mientras vivamos en esta tierra no será diferente. Entonces, ¿por qué no ser realistas y aceptar que las personas son como son y no van a ser de otra manera? El sabio emperador Marco Aurelio, este hombre romano que hizo tantas conquistas en la época del Imperio Romano, cuando por la mañana se dirigía a su despacho a atender a la gente, se decía a sí mismo, hoy voy a tratar con gente desagradecida, maleducada, egoísta, aburridora, habladora, pero no me voy a disgustar por todo ello porque así es la gente y así será siempre, y no van a ser de otra manera. Quiero aceptar en paz la realidad tal cual es. Y esto le traía al buen Marco Aurelio un continuo buen humor y se mantenía siempre de buen genio. Por eso, si tú y yo esperamos gratitud de la gente, vamos a pasar la vida gruñendo de desagrado y desilusión. Y por estar anhelando que los demás vivan quemando incienso de gratitud ante este ídolo que es nuestro amor propio, vamos a cosechar muchas decepciones. En cambio, si aceptamos que la naturaleza humana es así, desagradecida e indiferente, no viviremos esperando gratitudes. Y después, cuando en un momento dado las consigamos, serán una sorpresa deliciosa. Pero si no las conseguimos, no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque no estábamos esperando conseguir manzanas de los espinos.
Así que vamos a nuestra primera reflexión de hoy antes del corte. Es natural que las personas se olviden del agradecimiento. Por tanto, si vivimos esperando que nos demuestren gratitud y reconocimiento, vamos derechito hacia el desánimo y la desilusión. Esto tiene mucho que ver con las expectativas. Expectativa significa ¿qué espero yo? ¿Qué espero de mí? ¿Qué espero del otro? ¿Qué espero de la vida? ¿Qué espero de algún artículo que acabo de comprar? Etcétera. Y para que entiendas lo que es la expectativa, te voy a comentar algo que me sucedió cuando colaboraba en un programa de radio matutino en donde la gente hablaba para dar su testimonio y en alguna ocasión también hacía algunas preguntas. Bueno, en este programa, que por cierto ya no participo porque desde mi punto de vista perdió su objetivo, cambiaron muchas cosas y preferí salir de él, una señora habló para que yo regañara a su esposo. ¿Por qué? Porque decía, padre, es que mi esposo toma mucho. Y yo, para saber un poco de qué se trataba, le pregunté, ¿y cuando se casó con él cómo era? No, pues ya tomaba mucho. Pero regáñelo porque es muy duro, no es tierno. Disculpe, ¿y cuando se casó cómo era? Pues igual de duro, no era delicado. Pero regáñelo también porque, pues como que a veces no platica mucho. ¿Y cuando eran novios cómo era? Igual. ¿Cómo hacer a esta persona ver que quizás el del problema no era el esposo, sino ella? Porque el esposo, por lo que ella me decía, tenía ya algunos vicios y algunas actitudes bien definidas, pero ella parecía que no lo quería ver. Bueno, para contestarle en una forma no agresiva, sino reflexiva, se me ocurrió en ese momento escribir un cuento. Y así, mientras lo iba contando, lo iba escribiendo a propósito, porque me gusta mucho escribir cuentos y se me da hasta cierto punto la facilidad. El cuento dice así: hace algunos años, en el país de los animales, decidieron casarse un tigre con una garza. Después de algunos años, él llegó a casa y la encontró llorando. Preocupado, le preguntó la causa de aquellas lágrimas y ella le dijo: me siento triste y enojada porque me has decepcionado. Desde que nos casamos, he estado esperando que levantes el vuelo conmigo por las mañanas y te pares junto a mí en el techo de las casas altas. También he esperado que con ansia se borren las rayas negras de tu piel y en su lugar aparezcan plumas como las mías, pero también me has decepcionado. Y por si fuera poco, también he esperado que tu boca chata de tigre y llena de bigotes se convierta en un pico largo y afilado como el mío, pero tampoco te has preocupado por responder a mi ilusión. El tigre, sin perder la calma, se acercó al ave y le dijo: lamento mucho que te sientas mal, pero veo que te estás preocupando por cosas que no está en mis manos resolver. Y esto ocasiona que tú te sientas mal por cosas que no está en mis manos cambiar. Quizás tuviste expectativas que jamás se podrían cumplir. Pensaste en que yo cambiaría mi naturaleza y eso no es posible. Yo, en cambio, desde que me casé contigo supe y acepté que éramos diferentes. Nunca he esperado que tu pico se convierta en una grande fauce como la mía. Tampoco he esperado que al hablar lances rugidos en lugar de tus graznidos de garza. Mucho menos he pensado que tus tiernas patas se conviertan en garras de uñas afiladas. Quizás por eso, porque yo he respetado tu forma de ser, no he tenido falsas expectativas sobre lo que tú me puedes dar o lo que eres capaz de hacer por mí. Y por eso no tendría razones para recriminarte por ser lo que eres y por no ser como yo quisiera que fueras. Yo siempre he entendido nuestras diferencias y creo que no son impedimento para que nos amemos. Por eso, desde que nos casamos he sido muy feliz a tu lado y te sigo amando como eres y por lo que eres. Y así lo haré hasta el último día de mi vida. Aquellas palabras hicieron recapacitar a la garza. Comprendió que su esposo tenía razón porque el amor
más que exigir al otro que cambie, es aceptarle, comprenderle y respetarle, no obstante sus diferencias. Desde entonces, la pareja vivió más unida. Él siguió siendo un tigre que amaba a su garza por ser garza, y ella amando a su tigre por ser tigre. Bueno, ¿qué es lo que le quise decir yo a esta persona? Señora, usted se queja de algo que su esposo ya tenía desde antes de que se casaran. ¿Cómo es posible que usted se enamora de él teniendo ya estas características y ahora ya no lo quiere? Por eso quizás decían antes las abuelas, hija, cuando estés de novia, abre bien los ojos, para que cuando te cases, cierres los ojos, porque muchas mujeres, y también hombres por supuesto, cuando están de novios cierran los ojos, no ven con quién están de novios, y ya que se casan y los abren, se dan cuenta y dicen, ah caray, no me había fijado en esto. No te habías fijado o no querías verlo, o no querías aceptarlo. Pero bueno, regresando al tema que nos toca el día de hoy, que no es solamente aceptar al otro como pareja, sino es no tener expectativas más allá de las que podemos tener, porque sí podemos tener una expectativa como hacer un proyecto de vida, quizás trabajar una etapa en un proyecto más o menos que nos interese a los dos, etc. Pero pensar que los demás van a actuar siempre como nosotros quisiéramos, esto nos estaría provocando constantemente una frustración, un coraje, un resentimiento. Por eso, tener una expectativa de que si yo hago a los demás un favor, si yo les doy un regalo, si yo los trato bien, los demás siempre me van a responder en forma agradecida, esto me va a ocasionar a mí problemas. Creo que en todo caso lo mejor es simplemente quiero ser generoso, lo soy, sin esperar que haya una respuesta. Quiero compartir lo que tengo, lo hago sin esperar que haya una respuesta. Quiero compartir mi tiempo, quiero dar un consejo, en fin, yo quiero compartir algo de lo que tengo, lo hago por el gozo de compartirlo, por el gozo de dar lo que yo tengo y no esperando recibir nada a cambio. Porque si lo hago esperando recompensa, seguramente si no la tengo, entonces me voy a sentir frustrado y voy a quitarle la alegría al dar. Voy a sentirme enojado y le voy a quitar autenticidad al dar, al compartir, y esto no es correcto. Así que, ¿para qué estar esperanzado en que te agradezcan tu bondad? Si tu bondad es legítima, siéntete feliz por ser bueno, por ser generoso y no porque te lo estén agradeciendo. Y claro que si en algún momento te lo agradecen, como vamos a ver más adelante, pues tendrás tú que sentirte bastante contento. Y a propósito de esto, te voy a hablar de una enfermedad poco conocida. A una señora le dan repentinamente unos ataques al corazón que se caracterizan por fuertes palpitaciones. Y los médicos dicen que la señora está enferma de ingratitud y que su mal se debe a que se siente desilusionada porque unas sobrinas a las que atendió mucho cuando estaban pequeñas y ayudó después económicamente cuando eran mayores, no vienen ahora a mostrarle su agradecimiento. Ella desea ser amada y que le reconozcan lo que hizo en favor de las otras, y como no es correspondida, su tristeza se manifiesta en fuertes palpitaciones al corazón. Y dicen los médicos que la ciencia no puede hacer nada para curarla porque el mal no es físico, sino tiene un carácter emocional, y que mientras ella no deje de estar deseando que le agradezcan los favores que hizo, no logrará curarse de sus palpitaciones. Mientras ella no tenga la expectativa de que vengan a agradecerle, seguirá con este problema. Aquí se cumple lo que decía San Pablo. Si las recompensas que buscamos por las buenas obras que hacemos fueran únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los seres vivientes. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos de nosotros estaremos enfermos de ingratitud?
¿Cuántos tendremos un corazón nervioso por vivir mendigando gratitudes que no nos van a llegar? Si tu corazón se ha amargado porque alguien no te agradeció algo, no te eches a perder la vida. Piensa simplemente, yo hice lo que tenía que hacer. Lo que está en manos del otro no me toca a mí. Espero, si algún día Dios lo quiere, que esta persona sea agradecida, no por mí, sino por ella. Porque agradecer es reconocer y valorar lo que se tiene, lo que se ha recibido. Y reconocer y valorar lo que se ha tenido es reconocer que uno ha sido bendecido. Y cuando uno es bendecido, eleva su mirada al cielo y dice, Señor, gracias. Y también, con este espíritu de agradecimiento, voltea al prójimo y le dice lo mismo. Pero eso no depende de ti. Eso depende de los demás. Como el buen Dios, que sin esperar que lo agradezcamos, Él nos da cada día una mañana y tantas bendiciones. Estamos con el tema de la ingratitud de los otros, pero ¿por qué esa ingratitud nos hace sentir mal a nosotros? Por eso, una pregunta que conviene hacernos es, ¿no habrá alguien con enfermedad de ingratitud por culpa mía? Es decir, vamos a voltear ahora la reflexión, porque estuvimos hablando de que a lo mejor los otros no agradecen lo que yo les estoy ofreciendo. Pero ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿No habrá alguna persona con enfermedad de ingratitud por culpa tuya? ¿No habrá alguien que se siente desilusionado, desilusionada porque no le has correspondido debidamente a los servicios y actos de caridad que ha hecho en tu favor? Y otra pregunta, ¿y tu agradecimiento al buen Dios? Sí, a ese ser que te da tantas cosas, todos los días agradeces los alimentos, la vida, la salud, el trabajo. ¿De verdad que es real tu agradecimiento? Porque nuestra gratitud para con Dios es su debilidad. Cuando ve que nos mostramos agradecidos con Él, podemos decir que estalla entonces en delicadezas y regalos. Le damos un poquito de agradecimiento y nos concede en cambio gran cantidad de bendiciones. El agradecimiento a los favores de Dios abre agujeros en sus manos para que caigan sobre nuestra vida todos sus tesoros y desvalija su corazón que se vuelca en favor nuestro. Dios prefiere siempre los corazones agradecidos. Ya lo dijo en el Salmo 49. El que me ofrece acción de gracias, el que las gracias me da, ese sí que me honra. La medida de los nuevos favores que vamos a recibir del cielo está marcada por la cantidad de agradecimientos que tengamos para con el Creador. La cantidad de ayudas nuevas que vamos a recibir está en nuestras manos. Más agradeceremos y más recibiremos. La medida de nuestras gratitudes marcará la medida de las nuevas bendiciones que nos dará nuestro Señor. Y con respecto a los otros también, yo te aseguro que si recibes algún beneficio y lo agradeces, aquella persona te va a seguir ayudando. ¿Por qué? Porque aunque no espere que tú se lo agradezcas, el hecho de agradecérselo le va a motivar a continuar ayudándote y compartiendo su vida. Hay una frase que dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿A qué se refiere? Bueno, esta es una de las frases más hermosas dichas por Cristo. Con esto quería recomendarnos que, al dar nuestra limosna, no lo sepa ni siquiera nuestro más íntimo amigo. Basta con que lo sepa Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para presumir. No lo hacemos para que se nos aplauda. No lo hacemos para que se nos ponga un diploma. Y como estamos diciendo, no lo hacemos para que se nos agradezca. Lo hacemos simplemente, o así deberíamos hacerlo, por ayudar, por compartir, por tratar de que la bondad de Dios que habita en nosotros se exprese hacia los demás. Mis padres no eran gente con recursos muy abundantes y sin embargo levantaron lo mejor que pudieron a sus 8 hijos, con muchos sacrificios pero confiando grandemente en Dios. Y cuando los hijos llegamos ya a una edad mayor,
nos esforzamos siempre por compartir con ellos, especialmente en su cumpleaños, algo de dinero, algunos regalos. Y les recomendábamos: mamá, cómprate un vestido nuevo, salgan a pasear y a divertirse, pero cuando volvíamos a casa nos encontrábamos con que aquel vestido nuevo no había sido comprado, ni el paseo tampoco había sido hecho. ¿Por qué? Y venía la respuesta de ellos: es que otro pariente, es que tal persona estaba pasando por momentos difíciles y les compartimos ese dinero. Es que aquel anciano no tenía ya con qué conseguir alimento y medicina. Fíjense, me llamó la atención en una ocasión en que mi papá, que jugaba mucho béisbol, le encantaba ir al club Hacienda. Bueno, en este club les daban constantemente uniformes. Bueno, no constantemente, sino cada año se renovaban. Esa semana le acababan de dar a mi papá su nuevo uniforme completito. Y en esa misma semana pasó una persona muy pobre, un señor, pidiendo en mi casa algo para vestirse. Mi mamá buscó entre la ropa de nosotros, los jóvenes. No, éramos todavía muy pequeños y no le quedaban a aquella persona. Pero lo vio con tanto frío en aquel invierno que ¿qué creen que le dio? Mi mamá lo vistió con el uniforme de beisbolista de mi papá y se quedó contenta. Claro, cuando llegó mi papá hizo un poco de coraje, pero cuando mi mamá le explicó de qué se trataba, dijo: bueno, está bien. Fue una buena bateada, así dijo mi papá, de tu generosidad. Tanto mi mamá como mi papá siempre fueron generosos y nunca esperaron gratitud de nadie. Yo creo que ni de nosotros, porque no siempre les decíamos gracias. Lamentablemente, hasta ahora que uno crece se da cuenta de todos los bienes que nos hicieron. Pero ahora que han pasado a la eternidad, qué inmensa alegría estarán gozando al recibir de la generosidad de Dios su gran recompensa por cada una de sus bondades. Es que no hace falta que nos den las gracias en esta tierra si se nos va a recompensar tan ampliamente en la eternidad. Este pensamiento luminoso ayuda mucho a no desanimarse cuando las criaturas se muestran desagradecidas con respecto a nuestros favores. Aristóteles afirmaba que es mayor superioridad poder repartir favores que el poder recibirlos. Y ya sabemos que, según San Pablo, a Jesús le gustaba mucho repetir esto: es mejor y produce mayor felicidad el dar que el recibir. De esto deducimos la siguiente conclusión, la segunda conclusión del día de hoy. Si queremos encontrar la felicidad y la paz, dejemos de pensar en la gratitud o en la ingratitud de los demás hacia nosotros y dediquémonos a dar y ayudar, movidos solamente por lo agradable que es esto para Dios y por el bien que ello nos va a traer. Hay millones de papás que sufren porque sus hijos se muestran muy ingratos para con ellos. El rey Lear llegó a exclamar: un hijo desagradecido produce más dolores a sus padres que el colmillo de una serpiente venenosa. A propósito de esto, un papá trabaja día tras día por sacar adelante a sus hijos y se priva de muchos descansos y diversiones por lograr costearles sus estudios. Y después, los hijos, en vez de declararse agradecidos, seguramente van a decir: eso era lo menos que él podía hacer, era su obligación. Pero en cambio, Jesús promete: si te dedicas a dar con una medida abundante, Dios te devolverá con una medida totalmente rebosante. Así lo dice San Lucas en el capítulo 6, versículo 38. Hay que dar en abundancia, pero no en abundancia material o de cantidad, sino con abundancia del corazón, porque no hay ayuda que sea pequeña cuando se da con un corazón generoso. ¿Te acuerdas aquella ancianita viuda que estaba en el templo y sacó 2 pequeñitas moneditas casi sin valor y las puso ahí en la alcancía? Seguramente agradeciendo al Dios bueno por todas las cosas con que las bendecía. Y Cristo, viendo que llegaban los ricos y supuestamente sacaban grandes monedas para colocarlas ahí,
Se dio cuenta que ellos lo hacían para que les aplaudieran, para que los vieran, para que los recompensaran con aplausos, mientras esta mujer lo hacía con un corazón totalmente sencillo. Por lo tanto, tiene razón San Lucas en este texto. Si se dedican a dar con una medida abundante, Dios les devolverá con una medida totalmente rebosante. O sea que, si tus hijos son desagradecidos y no te pagan, no te preocupes. Dios, en cambio, no dejará de recompensarte ni una sola vez, y no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Porque si tus hijos no toman en cuenta o no llevan la cuenta de todo el bien que haces, Dios sí. Así que nunca has perdido el bien que has hecho. Dios lo tiene en cuenta. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida mientras tú te cuestionas. ¿He sido agradecido con los demás? ¿Me molesta y me hace infeliz que no sean agradecidos conmigo? A veces nos quejamos de la ingratitud de los menores para con los mayores, pero nosotros, ¿qué ejemplo les estamos dando? Esto me lo comentó una persona cuando hizo un examen de conciencia y se dio cuenta que le había puesto un pésimo ejemplo a sus hijos. ¿Qué es lo que me dijo? Que en una Navidad, una tía con pocos recursos, ciertamente, y ya con una vista bien cansada, fue a visitarlos en Navidad y les regaló un mantel bordado por ella misma con flores de varios colores. Yo dije, bueno, qué hermoso, qué buen gesto de la tía Petronila. Pero me dijo, no, padre, vea lo que hice yo. Apenas se retiró ella, sin cuidar mis palabras, dije esto enfrente de los niños. Miren qué tacaña es la tía Petronila. No se preocupó en gastar comprando un mantel, sino que en sus ratos de aburrimiento se dedicó a tejerlo ella misma y así se ahorró mucho dinero. La verdad, padre, no me di estas palabras hasta que me di cuenta que mis hijos empezaron a llamar a la tía Petronila la tacaña, la tacaña. Cuando terminó de contarme esta historia, yo le dije, mira, el Papa Pío XII decía lo siguiente: los oídos de los pequeños nos están escuchando para repetir después lo que nos han oído decir. Qué distinto hubiera sido el resultado, el efecto que se habría conseguido si en lugar de que este hombre les hubiera dado mal ejemplo a los menores, les enseñara a valorar lo que había hecho la tía. En lugar de caer en la tentación de empequeñecer la amabilidad de aquella persona, hubieran detenido sus impulsos criticones exclamando: ¿cuántas horas habrá empleado la buena tía tejiendo este bello mantel? ¡Qué buena y generosa ha sido! Tenemos que escribirle una tarjeta firmada por todos dándole gracias. Y así, los menores de manera inconsciente irían adquiriendo la buena costumbre de reconocer y agradecer. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que repetir las últimas palabras que dijo el joven San Juan Bergmans antes de morir? ¿Qué dijo? Pido perdón por no haber manifestado más frecuentemente mi gratitud hacia Dios y a mi prójimo por los beneficios y favores que me han hecho. San Juan Crisóstomo decía: quien recuerda los beneficios que ha recibido se enciende en amor hacia quienes se los han hecho. Por esto, sería conveniente que todos los días nos preguntáramos: ¿recuerdo de vez en cuando, por lo menos, los favores que me ha prodigado Dios y los que me han hecho los demás? Samuel Johnson afirmaba: la virtud de la gratitud necesita mucho cultivo. No es un fruto silvestre que se produce por la sola fuerza de la naturaleza. Si no se cultiva, no se tiene. Por eso, seguramente cuando eras pequeño y alguien llegaba a casa y te ofrecía algún regalo, tu papá y tu mamá te decían: ¿cómo se dice, hijo? Y te hacían que repitieras gracias, porque ciertamente es muy hermoso recibir, es muy cómodo, causa alegría, pero ¿de verdad es tan complicado decir una palabra, gracias? Yo creo que esta educación que te dieron tus padres es una educación que te va a abrir puertas en la vida y además hacer que los demás te valoren como una persona educada. Estamos llegando ya al final de este programa y yo diría que tenemos algunos propósitos
que cumplir. Para evitar el resentimiento y dominar la preocupación que nos puede llegar a causa de la ingratitud, 1. En lugar de andar deseando que te demuestren gratitud las personas de este mundo, recuerda que la ingratitud es el modo casi normal que tiene la gente para corresponder a los favores recibidos. No olvides que Cristo curó a 10 leprosos y solo uno volvió a darle las gracias. ¿Podrás tú esperar y exigir mayor agradecimiento por tus raquíticos favores que el que recibió el Hijo de Dios? 2. Recuerda que el mejor modo de ser feliz es no esperar gratitud y pago de las otras criaturas humanas, sino del Dios del cielo. Él sí sabe pagar muy bien y no dejará ninguna obra buena sin recompensa. 3. Recuerda que la virtud de la gratitud es una costumbre que necesita ser cultivada. Por lo tanto, si quieres que los menores sean agradecidos, hay que enseñarles poco a poco a demostrar su gratitud. Frase célebre de la Biblia: quien agradece un beneficio, obtiene de Dios que se le concedan muchos beneficios más. Este fragmento está tomado del libro del Siráside. Y concluimos con este detalle histórico. Bolívar, que después de fundar 5 naciones recibió como pago de sus esfuerzos el que los mismos que él había libertado buscaran asesinarlo, y que una asamblea de sus propios paisanos lo declararan persona no grata al dar su último paseo por las orillas del mar, exclamaba desilusionado: Cristo, Don Quijote y yo nos parecemos en que gastamos nuestra energía en buscar el bien de los demás y no recibimos en cambio sino ingratitud, desprecio y olvido. Y ante este ejemplo, ¿qué diremos nosotros que en comparación de los grandes personajes somos tan inferiores? El premio de lo que hacemos en favor de los demás nos espera más allá de las estrellas. Dice la Sagrada Escritura: sean agradecidos, porque el que agradece un favor conseguirá muchos favores más. Y dice el Evangelio de San Mateo: ven, entra bendito de mi Padre al reino de los cielos preparado para ti antes de que nacieras. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Te lo agradezco. Tuve sed y me diste de beber. Te lo agradezco. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Te lo agradezco. Estuve en la cárcel y me visitaste. Era forastero y me diste refugio o ayuda para continuar mi camino. Como ven, el reino de los cielos se va a conseguir gracias a las buenas obras, y en recompensa se tendrá no solamente esta palabra de agradecimiento, sino la vida eterna. Y para concluir el programa, te invito a que continúes agradeciendo a Dios por todos los beneficios que has recibido. Hasta el próximo programa.